Hola, buenos días hermanos. ¿Cómo están todos? Espero que estén bien en el Señor. Hoy también meditemos la palabra de Dios. San Juan capítulo 11, versículo 35. Jesús lloró. Hay una conocida pregunta bíblica para cristianos. ¿Cuál es el versículo bíblico más corto de toda la Biblia? La respuesta es Juan 11:35 que acabamos de leer. Jesús lloró. Es el pasaje más corto de la escritura con solo dos palabras. Jesús, el Dios creador, vino a esta tierra en la carne y lloró. En Juan capítulo 11, los judíos pensaban que Jesús lloró por la muerte de Lázaro, que era amigo cercano de Jesús. La hermana de Lázaro, María, también lloró, diciendo, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y los judíos con ella lloraron. Y cuando Jesús lo vio, lloró. Por supuesto, Jesús no lloró por la muerte de Lázaro. No hay razón para llorar por Lázaro, quien resucitará un poco más tarde por el asombroso poder de Jesús. Jesús lloró porque sintió compasión por la difícil situación de aquellos que se afligieron como resultado del pecado y la muerte. Y lloró cuando vio la dureza de los corazones de los judíos que aun viendo a Lázaro levantarse de entre los muertos, no creían en Jesús y el castigo que recibirían. San Juan capítulo 12, versículos 10 y 11. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Cuando la resurrección de Lázaro hizo que muchas personas creyeran en Jesús, los judíos trataron de matar a Lázaro. Conociendo la dureza de los corazones de los judíos, Jesús lloró cuando vio de antemano el terrible castigo que sufrirían los judíos cuando lo rechazaran y lo crucificaran. San Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jerusalén significa ciudad de paz en hebreo. Sin embargo, contrariamente al significado del nombre, después de que Jesús murió en la cruz, el general romano Tito constituyó un muro de barro alrededor de la ciudad de Jerusalén, y la ciudad y el templo fueron destruidos. Después de ocupar Jerusalén, los romanos masacraron brutalmente a 1,1 millones de personas, tirando con violencia a niños pequeños al suelo, y el templo fue destruido sin dejar una piedra en él. Porque lo que es aún más sorprendente es que toda esta destrucción se cumplió tal como Dios había predicho en Daniel capítulo 9, hace unos 2600 años. Dios trató de varias maneras de convertir los corazones de los judíos al arrepentimiento, pero los judíos terminaron siendo trágicamente destruidos. El profeta del Antiguo Testamento, Jeremías, fue llamado el profeta de lágrimas y derramó innumerablemente lágrimas. Advirtió de la destrucción venidera de Judá
y esperaba que los israelitas se arrepintieran. Pero al final, el sur de Judá fue destrozamente destruido a manos de Babilonia. Jesús lloró cuando vio a Jerusalén siendo destruida por los soldados romanos. Y nosotros, la Biblia detalla al miserable destino de aquellos que rechacen a Jesús hasta el final en la era de la gracia y no sean salvos. Apocalipsis capítulo 6, versículo 16, decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. El libro de Apocalipsis detalla a los pecadores que preferirían morir antes el terrible y doloroso juicio de Dios durante la tribulación de los 7 años. Sabiendo que nuestros seres queridos, amigos, colegas, etcétera, etcétera, continuarán rechazando a Jesucristo, sufriendo ante el juicio despiadado de Dios. Los cristianos derramarán lágrimas como Jesús. El destino del pecador es claramente visible ante nuestros ojos, por lo que predicamos el Evangelio con lágrima en los ojos. Y cuando rechazan el Evangelio con un corazón obstinado y endurecido, lloramos de nuevo. Jesús lloró una vez más antes de su muerte en la cruz. Los evangelios describen el tiempo del sufrimiento de Jesús, cuando su sudor se convirtió en gotas de sangre, cuando oró fervientemente. El libro de Hebreo dice que Jesús hizo súplicas con gran llanto y lágrimas. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podían librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Debemos recordar las lágrimas de Jesús. Él sabía de antemano el dolor que sufriría por nuestros pecados y nos salvó con sus lágrimas con un fuerte clamor. Lloró por la situación de aquellos que estaban afligidos y sufriendo por pecados y la muerte. Y lloró cuando vio a Jerusalén que sería destruida al rechazar al Salvador y desconfiar de él hasta el fin. Ahora las lágrimas de Jesús deben ser nuestras lágrimas. En el mundo donde el Señor lloró, no podemos regocijarnos y disfrutar. No podemos regocijarnos solos en este mundo donde el profeta Jeremías lloró, David lloró y el apóstol Pablo predicó el Evangelio con lágrimas. Es hora de que lloremos juntos por las almas que nos rodean que todavía están perdidas y por aquellos que tiemblan de miedo y se dirigen al infierno eterno antes del juicio venidero de Dios. Incluso hoy, recuerda las lágrimas de Jesús. Hasta aquí. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos semana que viene. Adiós.